personas hay que quieren revisión del examen. Entonces les voy a decir lo siguiente, jóvenes, y de verdad espero que no se ofendan, pero lo debo generalizar porque no puedo venir y decir nombres en específico. Con el ingeniero Dávila, pues nos dimos cuenta de que hicieron trampa en el examen. Eso vamos a determinar. Tuvimos algunas evidencias y pruebas y pues colocamos las sanciones pertinentes. ¿Qué es lo que sucede? Que hay personas aquí pidiendo revisión y entonces sí es molesto el hecho de que no se pongan a pensar, no se pongan a reflexionar cuánto de esa nota que obtuvieron es un esfuerzo individual y cuánto de esa nota es un esfuerzo colectivo. Entonces, para aquellos que quieran revisión, pues les voy a estar dando revisión. Eso sí, las respuestas incorrectas van a tener 0 puntos. No puedo darles yo puntos por procedimiento, dado que en el examen no les pedimos procedimiento. Entonces, respuesta incorrecta va a tener 0 puntos, ¿oyeron? Para que ustedes lo sepan, el martes, cuando ustedes hicieron su examen, yo en la tarde vi sus notas y en la sección, el promedio general de la sección era más o menos 43 puntos, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta y se ponen a hacer el promedio general de la sección, subió como a 65 puntos. Entonces, lo que me están diciendo ustedes cuando me están pidiendo revisión, que no están conformes con ese cambio que hice, de esos 45 puntos ahora a los 65 puntos. Y si no están conformes con esos cambios, pues hacemos la revisión y nuevamente les digo, respuestas incorrectas van a tener 0 puntos. ¿Oye? Entonces, de una vez necesito que aquellos que quieran revisión me lo hagan saber en el chat del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí me colocan su nombre y entonces ya con los que quieran revisión nos reunimos en la tarde para poder ver su examen. ¿Oye? Entonces, ese era el mensaje que quería darles y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Solo déjenme ver que esto se adelantó. Solo, señor, disculpe, buen día. Buenos días. Solo para informarle que me comentan algunos compañeros que tienen problemas al ingresar, que al momento de ingresar la pantalla les aparece así completamente en negro, no la miran ni la escuchan. Déjenme ver qué está pasando. Gracias por la información. Pues aquí no tengo ninguna solicitud de personas que quieran ingresar. No sé si les pueden comunicar a esos compañeros que traten de reiniciar la aplicación de Teams. Posiblemente por ahí sea la solución. Por favor. Entonces vamos a iniciar. Sí, bien. Acá inicia el examen final y el examen corto el otro lunes, ¿verdad? Así es, Byron, correcto. Entonces, a partir de lo que veamos hoy es el contenido del examen final y también el contenido del tercer examen corto. Entonces, vamos a iniciar con esto, que es un tema bastante sencillo. Y para que ustedes lo sepan, patojos, de aquí en adelante los temas que vamos a ver son más que todo teóricos, ¿oyeron? Ya casi no hay parte de cálculo, o yo creo que ya no hay cálculos. Entonces es para que ustedes lo tomen en cuenta y por ahí algunos de sus compañeros me preguntaban como estrategias, ¿verdad? Para poder salir con mejores notas en las próximas pruebas. Entonces tomen en cuenta esta información, que el contenido va a ser principalmente teórico, para que ustedes vayan siendo ordenados con los apuntes y notas que tomen y de esa manera se les facilite al momento de estudiar.
Entonces, el primer tema que vamos a hablar, retomando un poco lo que habíamos visto el último día, que son los ecosistemas, como parte de esos sistemas naturales, todo tiende a un equilibrio, todo tiende a autorregularse y eso es parte completamente de un ecosistema, eso es parte de un sistema que está en la naturaleza. Entonces siempre vamos a ver que los ecosistemas se autorregulan y que tienden a estar en equilibrio. De acuerdo de acuerdo con sus componentes, vamos a clasificar a los ecosistemas en 3 grandes grupos, que son los ecosistemas naturales, que son aquellos que preservan sus componentes originales. En otras palabras, podríamos decir que los ecosistemas naturales son aquellos que no han sufrido una intervención humana o que si sufrieron una intervención fue hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Guatemala, de los ecosistemas naturales que podemos hablar es la biosfera maya, toda esta parte que tiene cobertura vegetal en Petén. Entonces, allí hubo intervención humana, existió una civilización, pero fue hace un montón de tiempo que si vamos a verlo en la actualidad, es un ecosistema natural, porque ha ido recuperando todos esos componentes originales. Por otro lado, tenemos el ecosistema artificial, que es aquel que ha ido perdiendo parte de sus componentes. Esta pérdida de los componentes puede ser de manera, digamos, directa, que por intervención humana se quitan componentes del ecosistema, o de manera indirecta, ¿sí? Que ya sea por las mismas actividades humanas, algunos componentes se van perdiendo. Y el último tipo de ecosistema es el transformado. Aquí es donde los componentes han sido cambiados, ya sea completa o parcialmente. En los ecosistemas transformados nosotros podemos encontrar la mayoría de los sistemas productivos, la mayoría de los sistemas productivos tanto agrícolas como forestales como pecuarios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos un lugar, tomamos un biotopo y vamos a ir introduciendo allí organismos que nos interesan para la producción. Y para que esos organismos sean productivos, pues vamos a ir modificando, vamos a ir cambiando ciertos componentes del ecosistema para poder ser productivos. Entonces, en el ecosistema transformado, ahí sí vamos a ver la mayor intervención o el mayor grado de intervención humana y principalmente con fines productivos. Sí, José. Ingeniero, una pregunta. Supongamos que cayó un rayo en el bosque, supongamos, era un ecosistema natural y se perdió varios componentes. Eso sería un ecosistema artificial. Digamos, cayó un rayo de manera natural. Sí. Por eso les decía, en los ecosistemas artificiales puede haber una pérdida de componentes, ya sea directamente por la intervención humana, de manera indirecta, siempre por las actividades humanas o cualquier forma en que se pierdan esos componentes, pues va a dar lugar a un ecosistema artificial. Eso sí, si pensamos en un rayo, posiblemente se pierde un árbol. Entonces no es tan, si lo vemos a nivel de ecosistema, quizá un solo árbol no represente una pérdida completa de componentes. ¿Cómo podemos nosotros visualizar esos componentes como la pérdida completa de una población entera, por ejemplo? De que en un bosque nos interesa obtener madera de caoba, entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer? A cortar todas las especies de caoba. Eso sería retirar completamente una población y eso sería una pérdida de componentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y entonces una pérdida de componentes no es algo así pequeño, ¿no? Que ya es, como usted dice, una población y eso. Es correcto, José, porque pensemos, individuos todo el tiempo se van a estar muriendo, entonces eso no puede ser una pérdida de componentes. Si ya se pierde una población completa, ahí sí estamos hablando de que se perdió un componente. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Entonces vamos a pasar a otro tema relacionado con la energía. Este es otro tema diferente y vamos a ver primero qué es la energía. Y una definición bien simple es esa capacidad de producir trabajo. Anteriormente yo les decía que aquí hay algunas definiciones relacionadas con física fundamental, con algunos otros cursos, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la ecología. Entonces dice energía, capacidad de producir trabajo. ¿Cómo se relaciona esto con lo que estamos hablando en el curso? Realmente todos los organismos vivos pues dependen de esa energía para poder vivir. Y en un ecosistema la energía va a estar fluyendo de un organismo a otro. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, esa energía que requieren los organismos para vivir, les digo, fluye de un organismo a otro. ¿Y dónde viven esos organismos? Principalmente en dos tipos de biotopos. En el biotopo terrestre y en el biotopo acuático. Entonces, dentro de estos dos grandes biotopos, terrestre o acuático, vamos a encontrar que hay energía que está siendo transformada constantemente. Y lo que nos compete a nosotros en este curso es estudiar los flujos de energía. Justamente lo que yo les estaba comentando, cómo se mueve la energía de un organismo a otro. Entonces, ese flujo de energía en ecología lo vamos a llamar como cadena trófica. ¿Sí? Flujo de energía lo vamos a llamar aquí en ecología como cadena trófica. Es bien importante que ustedes vayan entendiendo esto. Energía es un concepto global, un concepto general que van a estudiar en otros cursos, pero aquí en ecología lo que entendemos es las cadenas tróficas, ¿sí? Y de acuerdo con estas cadenas tróficas, de acuerdo a cómo fluye la energía en un ecosistema, vamos a estudiar una clasificación de los organismos vivos. ¿Bien? Entonces, aquí les repito, sean bien ordenados al momento de tomar sus apuntes para que les sea más fácil ir comprendiendo esto. ¿Qué es lo que vamos a ver? La clasificación de los seres vivos de acuerdo al flujo de energía. Entonces, veamos, existen los productores que también podríamos decir que son los autótrofos. Estos son los primeros en convertir la energía. Dice que estos convierten la materia inorgánica en materia orgánica. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, las plantas, que son productores, que son autótrofos, toman la energía lumínica, toman los minerales que están en el suelo, todo eso es materia inorgánica. Y en su organismo la van a transformar en materia orgánica. ¿Qué es materia orgánica? Pueden ser azúcares, pueden ser proteínas, pueden ser lípidos. Entonces los productores son los primeros en tomar toda esa energía que está en el ambiente, la transforman en su organismo y ya la convierten en materia orgánica. Entonces, el proceso necesario para llevar esta conversión de materia inorgánica a materia orgánica es lo que ustedes ya conocen y es la fotosíntesis. Por eso les decía, los productores pues, son los autótrofos. En el caso de los biotopos terrestres, ahí es bien fácil ver que son los vegetales. Y cuando hablamos de biotopos acuáticos, vamos a estar hablando principalmente de algunas algas, algunas cianobacterias, que van a ser los que van a vivir en mayor cantidad en esos biotopos acuáticos como organismos productores. ¿Una pregunta? Entonces, de acuerdo a los flujos de energía, de acuerdo con las cadenas tróficas, el otro tipo de organismo vivo que existe son los consumidores.
Y esto es bien simple, son aquellos que se van a alimentar de otros seres vivos. Aquí debemos saber que hay distintos tipos de consumidores de acuerdo al nivel que ocupan en la cadena trófica. Y en primer orden vamos a encontrar a los herbívoros. Y aquí ustedes saben que estos son los que se alimentan de vegetales. Los consumidores de primer orden son los que se alimentan de los productores. Hay consumidores de segundo orden, que son aquellos que se alimentan de los herbívoros. Y pueden existir consumidores de tercer orden, que son aquellos que se alimentan de otros carnívoros. Entonces vean, desde aquí vamos viendo esos niveles, cómo va fluyendo la energía, y lo fundamental aquí es saber que la base de todo esto son los productores. ¿Sí? Los productores son sumamente fundamentales. Sin productores no existirían todos los demás. Los productores son los únicos capaces de transformar toda esa energía que está en el ambiente a una energía aprovechable por todos los demás seres vivos. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, Kander. Sí, ingeniera, ¿nosotros en qué orden entraríamos si somos carnívoros y a la vez herbívoros? Entonces, Kander, esta su pregunta se la voy a responder en unas 3 diapositivas más. Lo que sí les puedo adelantar es lo siguiente, que esto o esta clasificación que vemos aquí no está con base en especies. Vamos a ver cómo se los digo. Que una especie no puede estar, digamos, encasillada en una sola clasificación. Una especie puede estar en más de una clasificación. Entonces lo vamos a entender bien en unas 3 diapositivas. ¿Alguna otra pregunta? Solo les... ¿sí? Se podría decir que los productores son más importantes. Bueno, todos desempeñamos un papel en el ecosistema. Todos tenemos nuestro grado de importancia, pero si lo vemos en orden, ¿sí? Primero tienen que haber productores. Esto es una cadena, tal como su nombre lo indica, y si no comenzamos desde el principio, no va a existir todo lo demás. Entonces los productores son la base de esa cadena. Tienen que existir, si no, no existen los demás. Les voy a avisar que vamos a grabar esta clase. Me están escribiendo ahí varios que tienen problemas, entonces principalmente para las personas que tienen problemas que puedan venir a verla después. Y la tercera clasificación de los seres vivos, de acuerdo con la cadena trófica, son los descomponedores. Los descomponedores pueden ser grandes animales o bien pueden ser microorganismos. Como sea, estos descomponedores lo que van a hacer es aprovecharse de los desechos, aprovecharse de los cadáveres, y vean cuál es la función de estos descomponedores. Tomar toda esa materia orgánica y convertirla en materia inorgánica. Bueno, entonces tomar toda esa materia orgánica y convertirla en materia inorgánica, de esta forma se cierra el ciclo. Recordemos que los productores eran quienes tomaban esta materia inorgánica y la transformaban a materia orgánica. Ahora los descomponedores toman esa materia orgánica y la regresan a materia inorgánica. Entonces es un ciclo, y los descomponedores, como bien dice acá, pueden ser grandes animales o pueden ser microorganismos. Entonces, esta es la gran clasificación de los seres vivos de acuerdo a la cadena trófica. Pueden ser productores, pueden ser consumidores o bien pueden ser descomponedores. ¿Preguntas?
Bueno, entonces, sí, José. Ingeniera, ¿a qué se refiere ahí con carroña? Carroñas son son cadáveres. Son cadáveres de animales, eso es carroña. Y los animales carroñeros son los que se aprovechan de esos cadáveres. Los famosos en aves, por ejemplo, los zopilotes, que son los que llegan ahí a aprovecharse de todo eso. Eso es carroña. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces creo que había alguien aquí. Ingeniera, disculpe, los hongos, ¿en dónde entrarían? Porque no son ni microorganismos, porque son, según yo, hay algunos que son macroorganismos y tampoco son animales. Entonces, aquí dentro de los microorganismos vamos a ver bacterias y hongos. La gran mayoría de hongos son microscópicos y hay algunos que sí tienden a ser macroscópicos. Entonces, se les define de manera general como microorganismos, aunque sabemos que algunos de estos hongos sí pueden llegar a ser más grandes, pero la gran mayoría son pequeños. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta. Sí, Buen día. Buenos ¿A qué se debe que un hongo no suelta mal olor y una bacteria sí? Bueno, son por los procesos de respiración y fermentación que llegan a hacer. Y eso no es tan del todo cierto, Fernando. Hay algunos hongos que sí pueden llegar a provocar olores desagradables, pero todo eso es con relación a la respiración que hace. Muchos de estos microorganismos son respiraciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno, y utilizan una molécula como aceptora final de electrones, que algunas veces es a base de azufre, ¿verdad? A veces es a base de metano, y por eso es que pueden llegar a producir esos olores. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, si no, continuamos. Lo que dice acá es que todo lo que hemos venido diciendo, esta clasificación de los seres vivos, pues va a estar ordenada en una serie de etapas, que es lo que nosotros conocemos como cadena trófica. Entonces, eso es la cadena trófica, las etapas en donde vamos a describir quién se come a quién, pero en palabras más técnicas, la cadena trófica es el flujo de energía. Cómo fluye la energía en un ecosistema. Vamos a continuar. Entonces, las cadenas tróficas pueden ser de dos tipos. La cadena de los alimentos verdes. Un productor es consumido por un consumidor primario y este va a ser consumido por un consumidor secundario. ¿Sí? Entonces aquí tenemos productor y aquí tenemos a estos dos que son consumidores, lo voy a colocar acá. Ambos son consumidores. De acuerdo a lo que leímos, este es un consumidor de primer orden y este es un consumidor de segundo orden. También existe otra cadena trófica, que es la cadena de los alimentos de los detritus. Los detritus son los desechos. Esta comienza a partir de los desechos, que pueden ser cadáveres, que pueden ser heces, cualquier materia orgánica en descomposición, que puede ser aprovechada ya sea por animales grandes, como las lombrices, o microorganismos, ¿sí? Y vean, aquí también puede entrar un consumidor de segundo orden. Tanto la lombriz como esta ave son consumidores, pero aquí esta sería el consumidor de primer orden y el consumidor de segundo orden. ¿Cuál es la diferencia entre una cadena y otra? Es que vean, la cadena de alimentos verdes va a iniciar con un productor. Esa es la gran diferencia. La cadena de los alimentos verdes siempre comienza con un productor y la cadena de los alimentos de los detritus
realmente comienza con materia orgánica en descomposición. Esa es la gran diferencia entre una cadena y otra. Cristel. Buenos días, ingeniera. Disculpe, es que no le comprendí bien lo que acaba de explicar. No sé si podría repetir. Sí, existen dos tipos de cadenas tróficas. Una es la de los alimentos verdes y otra es la cadena de los alimentos de los detritus. En ambas van a haber consumidores y de acuerdo al nivel o en la etapa en la que se encuentran los consumidores, vemos que pueden ser de primer orden, de segundo orden, etc. La gran diferencia entre una cadena de alimentos verdes y una cadena de detritus es que la cadena de los alimentos verdes comienza con un productor. Así debe ser, ¿sí? Siempre debe haber un productor en la base de la cadena de los alimentos verdes. Mientras que la cadena de los alimentos de los detritus, si ustedes se dan cuenta, no comienza con un ser vivo como tal, sino que comienza con materia orgánica en descomposición, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí de una vez vemos al consumidor de primer orden, que puede ser un animal grande como esta lombriz, o pueden ser microorganismos. Y estos pueden ser consumidos por otro consumidor de segundo orden. Aquí vean, quiero que sea muy claro, estamos pensando únicamente de forma lineal. ¿Sí? Estamos pensando en una cadena de forma lineal. ¿Qué es lo que sucede en el ecosistema? Estas cadenas van a estar interrelacionadas, ¿oyeron? Y eso lo vamos a ver en unos momentos. ¿Alguna pregunta? Y esa lombriz no fuera un descomponedor, digamos. Puede ser un descomponedor también, es correcto. Y si lo vemos aquí en la cadena, puede ser un consumidor de primer orden. Entonces puede ser un descomponedor, eso es correcto. Y si lo vemos así, si este es un descomponedor, entonces esta vez sería un consumidor de primer orden. Entonces, todo esto, patojos, si lo vemos así de forma lineal, vamos a ver que se pueden dar un montón de posibilidades y por eso mejor lo vamos a estudiar de forma ya interrelacionada. ¿Alguna otra pregunta, Rodrigo? Ingeniera, ¿puede repetir qué es la definición de detritus, por favor? Detritus es materia orgánica en descomposición. Y otra pregunta, es decir que si la lombriz fuera tomada como descomponedor, el pájaro sería como consumidor de primer orden. Es correcto. Bueno, entonces vamos a hablar de lo siguiente, siempre relacionado con el flujo de energía. Existe otro concepto que es el nivel trófico. Este es un concepto teórico que nos indica el número de etapas que separan a un organismo de los productores. Entonces los productores están allí en esa base de la cadena trófica, esos van a ser los primeros y a partir de ahí todos los demás son consumidores o bien pueden ser descomponedores. Solo veamos lo siguiente. ¿A qué se refiere el nivel trófico? Al número de etapas que separan a un organismo de la producción. Entonces estos siempre van a estar aquí en el nivel 1, ¿sí? Los productores van a estar en el nivel 1. Si hablamos de los consumidores primarios, según el nivel trófico, están en el nivel 2. Si hablamos de los consumidores secundarios, están en el nivel trófico 3. Si hay un consumidor terciario, van a estar en el nivel 4 y esto podría seguir así sucesivamente. Entonces, eso es un nivel trófico, el número de etapas que separan a un organismo de los productores, sabiendo que los productores van a estar en el nivel 1. Esto lo vamos a ver en forma de texto, patojos. Ahorita esto continúa aquí en las diapositivas. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, veámoslo de forma escrita, veámoslo en forma de texto.
Las plantas son un productor, por lo tanto están en el primer nivel trófico. Luego vienen los herbívoros, que son un consumidor primario, por lo tanto están en el segundo nivel trófico. Luego están los carnívoros, que consumen herbívoros, y estos son un tercer nivel trófico. Y así sucesivamente los carnívoros secundarios o consumidores de carnívoros que se encuentran en el cuarto nivel trófico. Entonces, ¿qué es lo importante aquí o qué es lo que ustedes deben de saber? Que los productores siempre van a estar en el primer nivel y de ahí vamos a seguir el orden. Y eso es nivel trófico. ¿Cuántas etapas, cuántos pasos separan a un organismo de los productores? ¿Preguntas? Señor, el canibalismo, ¿en dónde entraría ahí? El canibalismo podríamos colocarlo como los carnívoros secundarios, ¿verdad? Porque al final serían consumidores de carnívoros, puede ser un cuarto nivel trófico. Pero también dentro de los mismos insectos que comen plantas, como hablábamos del caso del gusano cogollero de maíz, decíamos que son herbívoros, ¿verdad? Decíamos que son herbívoros, pero que también en determinado momento, por ser tan territoriales, pueden consumirse dentro de ellos mismos, entonces también pueden ser un tercer nivel trófico. Y es lo mismo con la pregunta que hacía Kender hace un momento. Esto no es específico por especie, eso quiero que les quede bien claro. Una especie puede estar ocupando varios niveles al mismo tiempo, ¿sí? Entonces no encasillemos a las especies en un solo nivel, no encasillemos a las especies en una sola clasificación, porque esto puede ser mucho más amplio. ¿Sí, Melanie? Entonces el canibalismo sería como una adaptación que se puede dar en cualquier nivel de estos. Pues vamos a tomar sus palabras, Melanie, y sí, puede estar en cualquier nivel dependiendo cuál es la especie, ¿verdad? Porque pueden ser carnívoros secundarios, por ejemplo. Entonces sería un nivel más adelante, o puede ser el canibalismo a nivel de insectos, como lo que hablábamos del gusano cogollero. Entonces puede estar en el segundo nivel trófico, ¿sí? Dependiendo cómo sea la especie, así puede ir cambiando el nivel. ¿Sí, Josué? Y digamos, esta cadena siempre va a ser naturaleza, digamos, no aplicaciones o algo. No la escuché, Josué. Que si esta cadena siempre va a estar en la naturaleza, digamos, siempre va a ser el orden lineal, digamos, y no va a haber una ramificación o algo. Entonces, ahorita vamos a ver eso, José. Vamos a ver cómo podemos contestarles a su pregunta. Aquí está lo que hemos venido hablando. Aquí está la respuesta a su pregunta, Kender, que esta clasificación trófica es una clasificación de funciones y no debemos tomarla como una clasificación de especies. Eso es lo que he querido decirles. No lo tomemos entonces la especie humana siempre va a estar en el tercer nivel trófico, por ejemplo. No, porque es una clasificación de funciones, dependiendo de la edad de la especie, dependiendo de las condiciones ambientales, depende de un montón de cosas, podemos estudiar esta clasificación trófica. Entonces, esta parte, vean, es muy, muy importante que ustedes la entiendan así, que una especie no va a estar siempre en el mismo nivel, sino que va a depender de un montón de factores. Por lo tanto, la clasificación trófica obedece a una clasificación de funciones y no a una clasificación de especies. De una manera más macro o más general de poder entender esto es con este esquema que vemos acá. Aquí vemos la luz solar, aquí podríamos agregar minerales que están en el suelo, podríamos agregar los gases que están en la atmósfera
Y todo esto, vean, es materia inorgánica. Todo esto es materia inorgánica que va a ser transformada por los autótrofos. En un biotopo terrestre, los autótrofos son las plantas. En un biotopo acuático hablábamos que también pueden haber plantas, pero también pueden encontrarse cianobacterias. Pueden encontrarse algas, por ejemplo. Entonces, dependiendo del biotopo, así van a ser los autótrofos. Estos autótrofos son consumidos por los herbívoros. Estos herbívoros pueden ser consumidos por los carnívoros y finalmente van a estar al final de la cadena los detritívoros y descomponedores. Detritívoros es otra forma de decir descomponedores. Pero vean, estos descomponedores pueden estar en este nivel, pueden estar en este nivel o pueden estar en este nivel. Cuando hablamos de nivel trófico, los detritívoros y descomponedores pueden ocupar prácticamente cualquier nivel, ¿sí? Pueden estar en el segundo nivel trófico, pueden estar en el tercer nivel trófico, el cuarto y el quinto. ¿Por qué razón? Porque los autótrofos se mueren, producen desechos y aquí pueden estar los descomponedores. Los herbívoros se mueren, producen desechos y aquí pueden estar los descomponedores. Entonces, estos van a estar en cualquier nivel de la cadena trófica. ¿Preguntas? Sí, José. Entonces, nadie va a tener un lugar fijo, como usted dijo ahorita, entonces cualquier puesta en cualquier lugar. Los detritívoros y descomponedores pueden estar en cualquier nivel de la cadena trófica. Los detritívoros siempre van a estar al final. No, es lo que les acabo de decir. Los detritívoros y descomponedores pueden estar al final o pueden estar en medio, entonces pueden estar en cualquier nivel de la cadena trófica. Tengo una pregunta. Sí, Fernando. Solo me quedó una duda con lo del anterior. ¿Qué pasará si un organismo es herbívoro y a la vez carnívoro? ¿En qué nivel se clasificaría? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Eso lo vamos a hablar ahorita. Y es lo que ustedes han tenido dudas, patojos, y es que no siempre una especie va a estar ocupando un solo nivel. Las especies pueden estar ocupando diferentes niveles a la vez. Y para poder estudiar esto, les decía, las cadenas tróficas no nos alcanzan. Si lo vemos de manera lineal, no podemos comprender eso. Y por ello, lo más recomendado es estudiar mejor las redes tróficas, ¿sí? Las redes tróficas. ¿Qué son las redes tróficas? Es un conjunto de cadenas tróficas. En las redes tróficas nos podemos nosotros dar cuenta que un organismo puede estar ocupando más de un nivel a la vez. Una red trófica puede ser así como la que vemos aquí a la izquierda, con los nombres de los organismos que estamos estudiando en un ecosistema, o las redes tróficas pueden ser más generales como lo que vemos aquí a la derecha. Por ejemplo, vean, voy a tomar el organismo B de esta red trófica. Este organismo B tiene aquí comienza varias cadenas y lo vemos que está en el primer nivel trófico. Luego estudiamos esta cadena que va hacia allá. El organismo E estaría en el segundo nivel trófico, el organismo H en el tercero, y de acuerdo con esta cadena que estamos estudiando, el organismo J sería el cuarto nivel trófico. Pero ahora vean, estudiemos esta cadena, siempre comenzando con B, está en el primer nivel trófico. Si nos vamos para acá, G estaría en el segundo nivel trófico. Y vean ahora, J
ya no sería el cuarto, sino sería el tercer nivel trófico. Ahora fijémonos en G. Vamos a empezar con esta cadena trófica, con A, que es el primer nivel, D, que es el segundo, y ahora vean, G ya no ocupa el segundo nivel, sino que ocupa el tercero. Entonces, sí se dan cuenta que la clasificación no es en base a las especies, sino que es una clasificación de funciones. También dense cuenta que un organismo puede estar ocupando más de un nivel trófico a la vez. Esta red trófica corresponde a un ecosistema y en el caso del organismo G, en algunos momentos está en el segundo nivel trófico, es decir, es un herbívoro. En algunos momentos está en el tercer nivel trófico, es decir, es un consumidor de herbívoros. Entonces, espero que con esto se vayan aclarando esas dudas que tenían, que no es en función a las especies, sino que es una clasificación de acuerdo a las funciones que cumplen los organismos dentro del ecosistema. Sí, Josué. Entonces la clasificación se hace en base de lo que está haciendo ese organismo ahorita en el presente, en el ecosistema. Sí, es una clasificación basada en la función que cumple el organismo en el ecosistema. Entonces, así como este organismo G, ¿qué funciones cumple? De acuerdo con este número 2, es un herbívoro, pero de acuerdo con este número 3, también puede ser un consumidor de herbívoros. Entonces, ¿qué funciones cumple? Ser herbívoro y ser un consumidor de herbívoros. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Para ello tenemos aquí otros ejemplos patojos, si ustedes me van a ayudar. Entonces vean esta red trófica que está bastante sencilla y les voy a preguntar. La pregunta aquí está un poco enredada, entonces yo se las voy a decir y quiero que ustedes me digan, de acuerdo a esta red trófica, cuáles son los organismos que están ocupando solo el primer nivel trófico. Ahí están las letras, entonces ustedes me dicen cuáles son las letras que ocupan solo el primer nivel trófico. A y B. A y B, correcto. A y B. Organismos que ocupan solo el segundo nivel trófico. C, D, y E. Lo voy a colocar acá, C, D, E. Organismos que ocupan solo el tercer nivel trófico. F, G. F, G y H, ¿verdad? Organismos que ocupan solo el cuarto nivel trófico. J. J. El cuarto nivel trófico que ocupan solo el cuarto nivel trófico es sí. ¿Qué pasa con J? Vean aquí, en esta cadena, sí es el cuarto, pero si nos vamos por acá, entonces 1, 2, 3, 4, sí es el 5. Si nos vamos por acá, también es el 5. Entonces, ¿qué pasa con J? Está ocupando más de un nivel trófico a la vez. Veamos otro ejemplo. Muy similar. Organismos que ocupan solamente el primer nivel trófico. A, B. Tenemos A y B, correcto. Organismos que ocupan solo el segundo nivel trófico. C, D, E. Tenemos C, D, E. Organismos que ocupan solo el tercer nivel trófico. F y H. Por ahí escuché F y creo que solo S, ¿verdad? Si vemos G, en esta cadena de acá está ocupando el nivel 2. Si vemos H, en esta cadena de acá está ocupando el nivel 2. Entonces creo que solo la F está ocupando solo el tercer nivel trófico. Organismos que ocupan solo el cuarto nivel trófico. Y J.
Me voy a quedar con la I. Veamos la J. La J en esta cadena estaría ocupando el tercero. ¿Ven? Entonces no ocupa solo el cuarto. Y aquí ven, aquí sí está esta pregunta de organismos que ocupan más de un nivel trófico. Aquí sí podemos colocar aquellos que no hayamos colocado, como la G, como H, como la J. Creo yo que esas eran las que nos hacían falta. Entonces, esto era para hacerles ver a ustedes nuevamente, y vean cuántas veces se los he repetido, porque es bien importante. Esta no es una clasificación de acuerdo a las especies. Esta es una clasificación que responde a las funciones que cumplen los organismos en el ecosistema. Un organismo puede ser herbívoro y un organismo puede ser carnívoro al mismo tiempo. Por lo tanto, va a estar ocupando más de un nivel dentro de la cadena trófica. ¿Preguntas? Ingeniera, disculpe, ¿podría volver a la diapositiva anterior? ¿Sí? ¿Hay algún error? ¿O estamos bien así? No, solo me faltó apuntar una cosa. Ahora, ¿alguna pregunta? Entonces, ahí se recuerdan que para poder estudiar bien el flujo de energía dentro del ecosistema, lo más recomendable es construir estas redes tróficas, que son la unión de dos o más cadenas tróficas, y ahí nos podemos dar cuenta bien de dónde fluye la energía hacia dónde. Algo que no les había dicho, pero que parece bastante evidente, es el uso de estas flechas. Las flechas nos indican de dónde a dónde fluye la energía. Si se dan cuenta, las flechas están desde los productores hacia los consumidores. Los productores pues transforman esa energía y ahí se va moviendo de un organismo a otro. Bien, entonces vamos a seguir siempre con el tema de energía. ¿Sí, Josué? Entonces, si nosotros quisiéramos, no pudiéramos empezar por los que están arriba de los productores, ¿verdad? Los que están ocupando el primer nivel trófico, no queremos empezar arriba. Pues verá, José, que en el caso de las cadenas tróficas, en alguna literatura las construyen así. Por ejemplo, J, aquí, ¿verdad? Que está ocupando el cuarto y el quinto nivel trófico, me parece, o cuarto y tercero. ¿Qué es lo que sucede? En algunas literaturas comienzan desde los consumidores del orden más superior, o del orden superior, perdón, y la dirección de las flechas es contraria. Comienzan así. Pero, ¿por qué nosotros no les presentamos esto? Porque para nosotros vemos que tiene más lógica esto, ¿sí? Que todo comienza con un productor y a partir de ahí va a ir fluyendo la energía. Pero sí se van a encontrar algunas redes tróficas en algunas literaturas de esta forma. Lo que ustedes deben de tener cuidado es la dirección de las flechas o el flujo de la energía o cómo se está interpretando ahí. Entonces, en algunos lugares tienen esto y la interpretación es como J obtuvo su energía a partir de H, H a partir de E y E obtuvo su energía a partir de B. Por eso sentimos que tiene esto mayor lógica o es más fácil de entender si colocamos la dirección de las flechas así. ¿Alguna otra pregunta? Pero digamos, sin el productor no pudiera empezar esa cadena. Es correcto, sin el productor pues no hay conversión de energía inorgánica a una energía orgánica. Bien, entonces vamos a continuar siempre con la energía. Existe un término allí denominado gasto de energía. En ecología le llamamos a este gasto de energía a la energía que se invierte en la búsqueda de alimento. A ver, en condiciones naturales el alimento no llega servido en un plato, sino que los organismos tienen que ir a buscar su alimento. Para poder buscarlo necesitan invertir energía.
Esto es como todos los sistemas productivos, patojos. Si nosotros tenemos un sistema de producción de tomate, va a ser porque queremos obtener dinero a partir de ese sistema. ¿Qué necesitamos para empezar? Ustedes me pueden mencionar semillas, insumos agrícolas. Entonces, para obtener dinero, necesitamos comenzar con dinero. Y lo mismo sucede aquí con la energía. Para obtener energía, necesitamos invertir energía. Y a esa inversión se le llama gasto de energía. El mayor gasto de energía ocurre cuando ya se ha encontrado el alimento, y el mayor gasto de energía ocurre en esa operación real de comerse el alimento. Entonces, si ustedes son aficionados ahí de ver programas de Discovery, de Animal Planet, habrán visto más de algún documental donde son animales cazando que tienen que invertir energía en alcanzar a la presa y luego tienen que invertir energía en comerse esa presa. Y el mayor gasto de energía ocurre cuando se están comiendo esos alimentos. Existe en ecología algo llamado el diezmo ecológico. El diezmo ecológico. Solo déjenme ver. Sí. El diezmo ecológico. ¿Qué es lo que dice el diezmo ecológico? Que para buscar y comerse el alimento se gasta aproximadamente el 90% de la energía. Es decir, que todo lo que un organismo consume en su organismo, como parte de su cuerpo, solo se va a quedar el 10%. Y todo el 90% se va a perder en buscar ese alimento y en comerse ese alimento. Si quieren ver números, lo podríamos colocar así. Por ejemplo, una planta o un pasto, vamos a colocarle números, transforma toda la energía inorgánica y produce una cantidad total de 1000 kilocalorías, ¿sí? Entonces llega un herbívoro que puede ser un tipo de, pensemos un poco ahí en la sabana africana, un herbívoro que puede ser una cebra, y de acuerdo con esta ley del diezmo ecológico dice que esa cebra va a gastar el 90% para encontrar su alimento y comérselo. ¿Y cuánto va a quedar en el organismo de la cebra? De estas 1000 kilocalorías que consuma, únicamente se va a quedar con 100 kilocalorías. Estas 100 kilocalorías van a ser utilizadas para la formación de músculo, para la formación de tejidos. Luego viene un tigre, ¿sí?, que se va a devorar a esta cebra. Entonces, de esas 100 kilocalorías que le puede aportar la cebra, ¿cuánto realmente se va a quedar en el tigre? Se va a quedar 10 kilocalorías. Entonces, a medida que vamos aumentando en el nivel trófico, ¿qué pasa con la energía? La cantidad de energía va disminuyendo, ¿sí? Porque los organismos se gastan el 90% de su energía en buscar ese alimento y en la operación real de comerse. Eso es el diezmo ecológico. ¿Preguntas? Bueno, entonces lo que vemos aquí es justamente eso. Con relación al diezmo ecológico, lo que hablábamos ahí, vemos estas larvas que son herbívoros que van a estar consumiendo plantas. Entonces las plantas producen un 100% de energía y ya ustedes saben que de ese 100%, el 90% las larvas lo van a perder buscando ese alimento y comiéndose. Entonces en su organismo solo queda el 10% del total de esa energía. Luego viene un ave y se come a esas larvas. De toda la cantidad de energía que hay en las larvas, a esta ave solo le va a quedar
el 10% en su organismo. ¿Preguntas? Quiere decir que la larva solo va a aprovechar el 10% de lo que produció la planta. Correcto, la larva de todo lo que consume de la planta, solo el 10% se queda dentro de su organismo para la formación de tejidos, para la formación de todas las moléculas necesarias para su organismo. Y luego viene el ave, consume completamente a la larva, pero de todo ese consumo que hace el ave, solo el 10% le queda para la formación de sus tejidos, para la formación de sus músculos, y el 90% lo pierde buscando ese alimento. Bien, ¿dudas? Entonces, ahí está lo que hemos venido hablando. Los organismos autótrofos, al ser productores, ellos producen el 100%, ¿sí? Ellos producen el 100% de la energía, y los consumidores van a utilizar el 90% en buscar y consumir su alimento, y en su organismo solo se quedan con ese 10%. Entonces, hablando siempre del flujo de energía en una cadena o red trófica o red alimentaria, se dice que este flujo de energía es un sistema abierto. ¿Por qué es un sistema abierto? Porque existen entradas y porque existen salidas. A las entradas les podemos denominar insumos también, y a las salidas les podemos denominar productos. Entonces, todas las cadenas tróficas van a ser sistemas abiertos, ya sea que sean cadenas propias de un ecosistema natural, ya sea que sean cadenas tróficas propias de un sistema artificial, de un sistema manejado por el hombre. Son sistemas abiertos porque todos requieren de insumos y todos van a producir salidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, patojos? Retomando un poco el ejemplo de lo que yo les decía, si tenemos un sistema productivo de tomate, el sistema en sí es todo lo que ocurre con la plantación de tomate. ¿Pero necesitamos entradas? Sí. ¿Necesitamos insumos? Sí. Dentro de los insumos podemos colocar, por ejemplo, la luz solar. Necesitamos fertilizantes, necesitamos agua y todos los insumos que podamos pensar. Dentro de los productos, lo que se va a producir la salida, podemos mencionar la salida, podemos mencionar CO2, también es una salida, podemos mencionar propiamente el fruto del tomate como tal, podemos mencionar materia orgánica. Entonces, si se dan cuenta, los sistemas requieren insumos, requieren entradas, van a pasar todos los procesos relacionados con el sistema y esto va a producir salidas o productos. Y así se comportan las cadenas tróficas en general. Son sistemas abiertos. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, si no tienen dudas, a terminar la energía, que como se dieron cuenta, pues, vamos a empezar a hablar con referencia a la productividad de los ecosistemas. Vamos a empezar a hablar de la productividad de los ecosistemas. La productividad es el nivel de producción de los ecosistemas y esto va a estar medido mediante la biomasa. La biomasa, recuerden ustedes que no es más que la materia, ¿verdad?, de un ser vivo, que puede ser medida en peso seco o puede ser medida en peso fresco. La biomasa es cuánto pesa un ser vivo. Eso es
la productividad de los ecosistemas. Entonces, en los sistemas productivos, sobre todo sistemas productivos agrícolas y pecuarios, nosotros medimos productividades. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema productivo de pollos de engorde, nos interesa saber cuántas libras de carne podemos obtener de ahí. Estamos hablando de este sistema productivo de tomate, nos interesa también conocer cuántas libras de tomate podemos obtener de ahí. En otras palabras, nos interesa conocer la biomasa. En caso de los sistemas productivos forestales, también medimos biomasa, pero esa biomasa está más que todo en función a un volumen. La se mide en volumen, no tanto en peso. Como sea, estamos midiendo cuánta biomasa se acumula en un biotopo determinado. Entonces, eso es la productividad, cuánta biomasa se produce en un ecosistema. Hablando de la productividad como tal, la productividad es un tipo de índice, es un tipo de tasa, por lo tanto va a ser relacionada a una unidad de tiempo. ¿Cuánta biomasa incrementa en un año? ¿Cuánta biomasa incrementa en un día? ¿Cuánta biomasa incrementa en una unidad de tiempo? Eso es productividad. La productividad puede ser bruta, es decir, la productividad puede ser total, y esta va a ser la biomasa que se produce por unidad de tiempo en un biotopo determinado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que vamos a tomar a todos los seres vivos de un biotopo, vamos a tomar a toda la biocenosis y vamos a medir su biomasa en un tiempo determinado. Y todo eso lo sumamos y eso es la productividad total bruta. Entonces nosotros tomamos un biotopo, tomamos todos los seres vivos, los pesamos, los medimos y eso va a ser la productividad total bruta. Y aquí esto es bien importante, si hablamos de productividad, está relacionada a una unidad de tiempo. Si nos ponemos a pensar de qué nos puede servir la productividad total bruta, nos puede dar una idea de qué biotopo tiene mayor cantidad de biocenosis, pero es una idea muy vaga, es una idea muy general. No nos sirve mucho conocer la biomasa de vegetales y animales toda unida. Nos puede interesar más conocer solo la biomasa vegetal, solo la biomasa animal, por ejemplo. Es por eso que vamos a ver que podemos estudiar de dos formas la productividad total bruta. No, ¿sí? Anotando de forma ordenada. Hablando de la productividad total bruta, podemos diferenciar, digamos, dos tipos. Y la primera es la productividad primaria. Ahí se recuerdan, si es productividad, está referida a un tiempo determinado, y si es primaria, vean, si es primaria, son o está referida a los autótrofos. ¿Sí lo escucho, Josué? Ingeniera, fíjese que a mí me quedó duda cuando habló que es en peso seco o fresco. Entonces, biomasa es la materia, ¿verdad? Es la masa de los seres vivos. Esa masa o esa materia la podemos pesar en fresco. Si tenemos, por ejemplo, un cultivo, les decía yo, de pollos de engorde, ¿qué vamos a hacer? Tomamos a los pollos vivos y los pesamos. Esa sería su biomasa en fresco. Y el otro tipo de biomasa en peso seco es cuando se toma a un organismo y se deshidrata, se seca, y lo que se va a pesar luego son sus cenizas. Eso es peso seco o peso fresco.
¿Alguna otra pregunta? Entonces tenemos la productividad primaria, que es ese aumento de biomasa en autótrofos en un tiempo determinado, y esto va a tener varios factores que la pueden afectar. Uno es si se encuentra en bosques tropicales o en cultivos intensivos. Si estamos en una zona tropical, ¿sí? En un bosque tropical, aquí la intensidad lumínica es mayor, las temperaturas son mayores, por lo tanto, el aumento de la biomasa va a ser mayor. ¿Sí? Una productividad primaria va a ser mucho mayor en bosques tropicales. Si hablamos de sistemas manejados por el hombre, los cultivos intensivos van a tener una mayor productividad primaria. ¿Qué es un cultivo intensivo? Cuando tenemos un área pequeña y una gran producción. Eso es un cultivo intensivo. Cultivos intensivos pueden darse, por ejemplo, en los invernaderos, que en un área pequeña estamos controlando algunos factores del clima y eso nos permite obtener mayor producción. Por lo tanto, la productividad primaria es máxima, dice, es sumamente alta en estas dos condiciones. La productividad primaria va a ser mínima, va a ser la menor en zonas desérticas y en zonas áridas. ¿Por qué razón? Porque aquí las condiciones son adversas. No hay unas condiciones favorables para el crecimiento, no hay una condición favorable para aumentar la biomasa, por lo tanto la productividad primaria es muy baja. Y vamos a decir que es intermedia en los océanos. En los océanos el principal factor limitante es la luz. En los océanos el principal factor limitante es la luz. Esto es lo que no permite que los autótrofos se desarrollen de manera máxima y por lo tanto decimos que ahí la productividad primaria es mediana. ¿Alguna pregunta? Ahí se recuerdan, estamos hablando de productividad primaria y en el caso de la productividad primaria existen dos tipos. Una que es la producción primaria bruta, que hace referencia a la cantidad total de fotosíntesis. Entonces, en un biotopo dado, ¿cuánta energía se transforma por el proceso de fotosíntesis? Esto es producción primaria bruta. Y dense cuenta de algo, aquí estamos hablando de producción. Cuando hablamos de producción ya no lo relacionamos a una unidad de tiempo, sino que esta es una cantidad total de cuánta energía, cuánta biomasa se pudo formar gracias al proceso de fotosíntesis. Y está la producción primaria neta, que es cuando descontamos de la fotosíntesis, le restamos lo que se utilizó en la respiración. Entonces, si lo quieren ver como una ecuación, todo lo que se produjo en la fotosíntesis, le descontamos lo que se utilizó para respiración y el resultado lo que nos da es tejidos. Entonces, cuando un autótrofo realiza fotosíntesis, una parte de esa energía producida se utiliza para la respiración, pero otra parte, digamos, como que se guarda o se queda almacenada en su organismo. Y esa parte que se guarda o se queda almacenada es la que utiliza para formar sus tejidos, es la que utiliza para crecer. Y eso es la producción primaria neta. ¿Preguntas? Bueno, si no tienen dudas, entonces recordemos, estábamos hablando de la productividad bruta en un ecosistema, está la productividad primaria y la otra es
la productividad secundaria. La productividad secundaria hace referencia a la biomasa almacenada en consumidores y descomponedores. Entonces, para ir concluyendo esto, productividad primaria, todo lo relacionado con productores, y productividad secundaria, todo lo que es almacenado en consumidores y descomponedores. Estamos hablando de productividad, está referida a una unidad de tiempo. Entonces, la productividad secundaria es lo que aprovechan los consumidores y los descomponedores de todos los demás seres vivos. Si queremos ver queremos tener una visión bien simple de esto, la productividad primaria haría referencia a los vegetales y la productividad secundaria haría referencia a los animales y descomponedores. En un biotopo terrestre, así lo podríamos ver de una forma bastante simplificada. ¿Preguntas? Y ingeniero, ¿y en un biotopo acuático cómo lo veríamos? En un biotopo acuático, de una forma simplificada, la productividad primaria podría ser de vegetales. También hay vegetales en los biotopos acuáticos. Si estamos hablando de océanos, la productividad primaria sería referida a las cianobacterias y algas, ¿verdad?, que son los productores. Y la productividad secundaria también sería animales, los animales acuáticos que están en ese biotopo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no tienen dudas, patojos, les comento que ahí dejamos de hablar de una forma tan teórica, ¿sí? Y vamos a pasar a otro tema que posiblemente les guste más, que en este tengan ahí más conocimiento y espero que puedan participar más. Entonces, dejamos por ahí los flujos de energía, dejamos la productividad y pasamos a un tema que es mucho más, digamos, más interesante, que es el tema de las interacciones que pueden ocurrir dentro de un ecosistema. Una interacción va a darse entre una población con otra y como resultado de estas interacciones se puede ocasionar que una población o ambas modifiquen su capacidad para crecer, es decir, para aumentar el tamaño de su población y sobrevivir. Eso es lo que hacen las interacciones. Modifican la capacidad que tienen las poblaciones para crecer y sobrevivir. Vamos a ver que hay un montón de diferentes tipos de interacciones y que realmente una población siempre va a tener que interactuar con otra. Dentro de un ecosistema, una población siempre interactúa con otra. Por lo tanto, se van a estar dando esas modificaciones en la capacidad de crecimiento y sobrevivencia de las poblaciones. Hablando de las interacciones, vamos a ver que pueden ser de varios tipos. Si una población se beneficia con la interacción, vamos a ver que esa población va a tener un mayor crecimiento poblacional. Entonces, ¿cómo sabemos si una interacción es benéfica o no? Si una interacción es benéfica, la población va a tener mayor crecimiento poblacional. Por otro lado, si una interacción es dañina, si una interacción causa daños, ¿qué es lo que va a pasar con el crecimiento poblacional? Va a disminuir. Entonces aquí tenemos esta diapositiva, dice crecimiento, pero recuérdense ustedes que es referido al crecimiento poblacional, al tamaño de la población, que es el número de individuos. Así nos damos cuenta si una interacción es benéfica o dañina. Si aumenta el crecimiento poblacional, es una interacción benéfica. Si disminuye el crecimiento poblacional, es una interacción dañina. ¿Alguna pregunta?
Si no tienen dudas, existe una clasificación general de interacciones y nosotros las vamos a ver así. Interacciones mixtas, que es cuando una población se ve afectada, disminuye su crecimiento poblacional y la otra población se ve beneficiada, aumenta su crecimiento poblacional. Interacciones provechosas o benéficas, ambas poblaciones aumentan su crecimiento poblacional, y las interacciones dañinas, que son aquellas donde ambas poblaciones ven disminuido su crecimiento poblacional. ¿Preguntas? Sí, José. Ingeniera, ahí dice velocidad, digamos, como se refiere a velocidad, me imagino que es para producirse o se refiere a la cantidad, digamos así, si disminuye su población o sube. Porque en la diapositiva anterior decía la velocidad. Dice velocidad de crecimiento, por eso las escribí ahí, poblacional. Es decir, si una interacción beneficia a la población, entonces esta población se va a poder reproducir cada vez en mayor cantidad o cada vez en menor tiempo. Por lo tanto, va a aumentar su número de individuos. Entonces, si una interacción es benéfica, va a aumentar la velocidad de crecimiento poblacional. Si una interacción es dañina, lo que hace es disminuir la velocidad de crecimiento poblacional. Y de acuerdo con estas combinaciones que se pueden dar, existen interacciones mixtas. Una población disminuye su crecimiento poblacional y la otra población aumenta su crecimiento poblacional. Interacciones benéficas o provechosas, ambas poblaciones aumentan su crecimiento poblacional. Y por último, interacciones dañinas, ambas poblaciones ven disminuido su crecimiento poblacional. ¿Preguntas? Bien, entonces, para poder estudiar las interacciones, vamos a hacer una representación mediante la combinación de símbolos. Un signo positivo va a indicar una población o una interacción benéfica. Un signo negativo va a identificar una interacción dañina. Y existen también interacciones que no son ni positivas ni negativas, es decir, no va a provocar ningún daño. Entonces, con esto estamos listos para empezar a hablar directamente de las interacciones que se pueden dar en los ecosistemas. Ingeniera, perdone, ¿podría volver a explicarme los signos? Y aquí lo tenemos. Un signo positivo va a indicar beneficio para la población que lo tenga. Un signo negativo indica daños. Y el 0 es que no se producen ni beneficios, pero tampoco se producen daños. Por lo tanto, se dice que el efecto es nulo. Entonces, para que ustedes tengan la idea de esto, teníamos interacciones mixtas, habían interacciones provechosas e interacciones dañinas. Si lo queremos representar con símbolos, en el caso de las interacciones mixtas, tendríamos que representarlo así, un signo menos y un signo positivo. Una población sufre daños, otra población recibe beneficios. Interacciones provechosas, ambas poblaciones reciben beneficios. Interacciones dañinas, ambas poblaciones
reciben daños. Y también pueden existir algunas interacciones nulas, ¿verdad? En donde vamos a utilizar el 0. ¿Preguntas? Entonces, veamos ahora sí los tipos de interacciones. El primero que vamos a estudiar es la cooperación. Vean los símbolos. De acuerdo con esos símbolos, ¿qué creen ustedes que pasa acá? Beneficio. Ambos están obteniendo beneficios. Correcto. Ambas poblaciones que estén en esta interacción van a recibir beneficios. Y vamos al beneficio. ¿Cómo sabemos si una interacción es beneficiosa? Porque está aumentando. Porque está aumentando, correcto, la velocidad de crecimiento poblacional. Entonces, en una cooperación, ambas poblaciones van a aumentar su crecimiento. Lo que ustedes decían, en esta interacción, ambas especies van a obtener beneficios. Algo bien importante de la cooperación es que una especie no depende de la otra para sobrevivir. Otra característica con esto es que las especies no dependen de esa interacción para su supervivencia. Y por último, la interacción va a aumentar lo que decíamos, la tasa de crecimiento de poblaciones. Estas son las características específicas que tiene una cooperación. Entonces, solo les voy a dejar aquí y les voy a dar el ejemplo de una cooperación. Un ejemplo que es bastante fácil de entender para estudiar la cooperación es lo que sucede en una sabana, por ejemplo, en una sabana africana, donde uno de los principales depredadores ahí son los leones. Hay varios herbívoros, como por ejemplo cebras, jirafas, entre otros herbívoros, que se van a alimentar del pasto y los leones pueden cazar prácticamente a cualquiera de estos herbívoros. Entonces, ¿cómo vemos la cooperación? Les voy a mostrar una imagen. Esto es una imagen que sucede frecuentemente en estos pastizales a la hora de comer. Prácticamente todos los herbívoros pueden estar por ahí aprovechando el pasto. Entre ellos no se van a depredar, son herbívoros y están allí consumiendo el pasto. Muchos de estos animales prefieren estar cerca de este individuo. ¿Sí? Muchos de los herbívoros, cuando ven jirafas por ahí, prefieren estar comiendo cerca de las jirafas. ¿Por qué razón? Al ser más altos, las jirafas pueden divisar de una manera más rápida o a mayor distancia si hay algún depredador por allí cazando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La jirafa está comiendo, se da cuenta de algún depredador y sale huyendo. Esto es una ayuda para todos los demás herbívoros. Si ven que la jirafa se va corriendo, pues todos los demás también salen corriendo. Entonces, veamos. ¿Dependen, por ejemplo, dependen las cebras de la jirafa? No, no dependen. Las cebras pueden ir a comer en cualquier otro lugar aunque no haya jirafas. Estas poblaciones de herbívoros son dependientes de que la jirafa esté allí, no son dependientes, ¿sí? Pero si produce beneficios la presencia de esta jirafa, sí, va a producir beneficios para todos, dado que este individuo se va a dar cuenta de la presencia de depredadores y sin quererlo va a avisarle a todos los demás y les va a dar chance de poder escapar. Entonces, esto les permite mantener su crecimiento poblacional, esto les permite poder reproducir, dado que no son presas de algún depredador.
Entonces vean la importancia de la cooperación, es que no es una interacción que sea dependiente una población de la otra para poder sobrevivir. La cooperación se da más bien de una forma espontánea. Si está presente la jirafa allí, qué bueno. Si no está presente, pues de todos modos hay que comer, hay que estar en ese lugar, y si está o no está, todas las demás poblaciones de herbívoros pues van a estar presentes. Entonces eso es una cooperación que se da de forma espontánea, y la principal característica es que una especie no es dependiente de la otra. Lo escucho, Rodrigo. ¿Y la jirafa en qué se le beneficia? Pues la jirafa se va a dar cuenta primero del depredador que esté cerca y va a salir huyendo. Y uno de los beneficios podría ser que al estar rodeada de otras presas, pues tiene menos posibilidad de ser cazada. ¿Alguna otra pregunta? Eso porque hay para escoger. Eso porque hay para escoger, porque hay presas más pequeñas que podría preferir el depredador. El hecho de cazar una jirafa puede ser desgastante, puede necesitar mucha energía, mientras que podría preferir una presa más pequeña que podría ser más fácil de poder cazar, ¿verdad? Entonces, esos son los beneficios que tienen al estar allí juntos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Entonces, esto es como lo vemos como en los documentales, ¿verdad? Que los depredadores buscan más a las crías porque son menos exentas a que corran y ellos gastarían menos energía al correr. Es correcto, Kander. Normalmente la presa va a ser el individuo más débil, el individuo más pequeño, ¿verdad? El individuo que puede ser cazado con mayor facilidad. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, vean, aquí nosotros les traemos pocos ejemplos así bien específicos que nos ayuden a que ustedes puedan comprender más fácilmente el tema. Si ustedes quieren, cuando estén estudiando, pueden buscar más ejemplos de cooperación, pero yo creo que con esto entendimos que es una interacción espontánea, ¿verdad? Que al darse todos salen beneficiados, pero que si no se da esta interacción, de igual manera, todas las especies pueden seguir viviendo de manera normal. Veamos otro tipo de interacción, es llamado mutualismo. Si ustedes se dan cuenta por los signos, también vamos a ver que es una interacción benéfica, ¿verdad? Es una interacción provechosa donde ambas poblaciones van a beneficiarse. Ambas especies se benefician. Pero vean, aquí viene la diferencia, y es que en mutualismo estas sí son dependientes una de la otra. ¿Cómo es que han llegado a ser dependientes una de la otra? Por un proceso de evolución. Ambas especies han ido evolucionando juntas y por lo tanto ahora dependen una de la otra. Aquí en el mutualismo vamos a ver que en alguna literatura le llaman simbiosis, es otro término para mutualismo. Sin embargo, nosotros lo vamos a ver así. Entonces, lo que les decía, son dependientes una de la otra por esta historia evolutiva, que ahora ambas especies dependen una de la otra. Vamos a ver que hay dos tipos de mutualismo y vamos a empezar con el mutualismo facultativo. Hay dos tipos de mutualismo y el primero que vamos a hablar es el mutualismo facultativo. No sé si tienen alguna pregunta. Y antes de ver ejemplos de mutualismo facultativo, vean, este tiene otro nombre que puede ser simbiosis facultativa, y van a ver este otro nombre, también puede ser cooperación.
¿sí? Lo que acabamos de ver. Entonces, estos nombres patógenos, estos términos, es en función de las diferentes literaturas y por eso se los damos, para que ustedes sepan que en algún momento, en algún libro, ustedes pueden encontrar mutualismo facultativo, en otro libro pueden encontrar simbiosis facultativa y en otros libros no van a encontrar ni esto, porque es simplemente cooperación. Entonces, veamos de qué se trata. Mutualismo facultativo. Ambas poblaciones obtienen ventajas, obtienen beneficios y vean esto, no dependen de esa interacción para sobrevivir. O sea, el mutualismo facultativo es otra cooperación, es otra interacción de cooperación. ¿Qué podemos encontrar aquí? Un ejemplo, que también es un ejemplo de cooperación, son las plantas mirmecófitas. Estas plantas que vemos acá pertenecen al género Acacia. A estas de nombre común les dicen cuerno de vaca, pueden encontrarlas así. Entonces, aparte de estas grandes estípulas que tienen, que si no nos damos cuenta pueden ser muy dolorosas, aparte de eso vamos a encontrar a hormigas viviendo en estas plantas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La planta provee refugio a las hormigas y las hormigas van a proveer un mecanismo de defensa para estas plantas. Entonces existe una relación ahí entre hormigas y acacias. Las hormigas no dependen de las acacias para sobrevivir, las acacias no dependen de las hormigas para sobrevivir, pero si se encuentran, se van a unir porque pueden vivir de mejor manera estando juntas. O sea, van a obtener beneficios si se juntan. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Y ya para terminar, sí, lo escucho, José. Ingeniera, pero mutualismo, uno depende, digamos, depende entre ellas, pero acá no dependen. ¿Por qué, digamos, si es lo mismo? Entonces, José, es solo otro nombre que se le da a la cooperación, es otro nombre que se le da a la simbiosis facultativa. En alguna literatura se encuentra como mutualismo facultativo. Y es cierto, en la definición general de mutualismo dijimos que las especies dependen unas de otras. Pero lo más actualizado es decirles cooperación, ¿verdad? Entonces, este es solo otro nombre que le podemos dar a la cooperación. ¿Alguna otra pregunta? Ahí tenemos a las hormigas y las acacias. Y para terminar tenemos el mutualismo obligado. Aquí sí, las poblaciones dependen una de otra para sobrevivir. Uno puede ser el mutualismo obligado de tipo trófico, en donde ambas poblaciones deben establecer relaciones de alimentación. Esas relaciones van a ser complementarias para la obtención de nutrientes y energía. O sea, el objetivo de un mutualismo obligado trófico es la obtención de nutrientes y energía. Quisiera terminar este tema, entonces, para no cortarlos, les prometo que son 2 diapositivas más. Entonces, el mutualismo obligado trófico es aquel que busca o que tiene como objetivo la obtención de nutrientes y energía. Les voy a dar ejemplos de ello. Las micorrizas, que es la asociación de hongos y raíces vegetales. Los nódulos nitrificantes, que es la asociación de bacterias como por ejemplo el género Rhizobium, más las raíces de plantas, principalmente plantas leguminosas. Y otro ejemplo de ello pueden ser las termitas, que en su sistema digestivo tienen protozoos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de las micorrizas, los hongos obtienen minerales del suelo
que le trasladan a las raíces de los vegetales y a cambio los vegetales les dan azúcares a los hongos. Algo similar sucede con los nódulos nitrificantes. Las bacterias del género Rhizobium son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, le dan ese nitrógeno a las plantas y las plantas les devuelven azúcares. Y en el caso de las termitas y los protozoos viven en el sistema digestivo de las termitas y a cambio los protozoos degradan la celulosa de la madera en la cual se encuentran las termitas. Entonces vean, las micorrizas ayudan a los árboles les devuelven azúcares. Las bacterias de género Rhizobium ayudan a los vegetales y estos a cambio les devuelven azúcares. Las termitas dejan vivir a los protozoos en su sistema digestivo y estos a cambio degradan la celulosa para que las termitas se puedan alimentar. ¿Lo escucho, Rodrigo? Sí, ingeniera, pero los nódulos nitrificantes, las raíces pueden vivir sin esas bacterias, entonces ahí nos estuviéramos poniendo como así, a puro tubo tiene que vivir. Entonces tenemos aquí la definición y es que son interacciones complementarias, ¿verdad? ¿Qué tanto puede vivir una leguminosa? Es posible que sobreviva, pero le va a costar mucho, no va a crecer y no se va a desarrollar de forma óptima. En cambio, si hay nódulos nitrificantes, las leguminosas pueden vivir, desarrollarse y crecer de manera óptima. Por eso dice aquí que son complementarias y que son proceso de un largo o que son resultado de un largo proceso evolutivo. Hay varios estudios donde se demuestra, por ejemplo, en las plantas de frijoles, el efecto que tienen los nódulos nitrificantes, que son mucho más productivos si están presentes los nódulos nitrificantes. De la misma forma sucede con las micorrizas. Crecen mejor las plantas en presencia de micorrizas. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya veo que nos pasamos varios minutos para todos y seguimos el próximo día con otras interacciones. Entonces, si no tienen dudas, patojos, los veo en la próxima clase y pasen feliz día. Feliz día, ingeniera. Feliz día, ingeniera. Hola, ingeniera. Adiós, feliz día. Ingeniera.